Prest gaude? Hasingo gara orduan. Egun onda eskerrik asko, pentsaurreko etorretzea datelako. Lehenik eta mailan gaudenak aurkeztuko dizkizuet. Ezkerretik eskubitara hasita Oiartzungo alkatea Jesus Leonet, Julen Mendoza Errenteriko alkatea, Izaskun Gomez Pasaiakoa, gero Marisol Garmendia Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako diputadua, eta azkena Jesus Mari Martiarena Lezoko alkatea. Beraz, Pasaialdea, ez dakit Pasaialdea, Oarsoaldea, nola izendatu, baina zuek etzatelako, Oiartzu darrak etzatelako Pasaialdekoak, ez? Tekniko egintzen, ez? Baina pixkat bai, ez? Orduan, Bailarako alkateak ditugu, eta gure helburua izango litzateke, alde batetik enmarkatzea gaurko komunikazio hau Pasaialdearen bizi berritze prozesuan, hori izango litzateke lehenengo apuntea. Dakizuen bezala guk hasieratik legealdi honetan kudeaketa planean ja ezarri genuen lehentasun bezala Pasaialdearen bizi berritze prozesu horri bultzara fuerte bat ematea. Eta orduan jarri ditugu paraleloan neurri diferenteak eta gau izango litzateke neurri baten edo hildo baten zehaztapena zuen aurrean gauzatzeko komunikazio bat, ez? Oro har egiten dugun kalkulua da Pasaialdearen bizi berritze arlo horretarako 7 milioi eskaintzen dizkiogula urtean, eta hor daude bi kontzeptu nagusi. Lehenengoa izango litzateke plan berezia. Plan berezi horrek hartzen du gure inbertsioaren zatirik importanteena, 5 milioi inguru, gora beraekin, baina 5 milioi inguru urtean eskaintzen dizkiogu horri. Aurrikusten da, ekainean, Marisolek esango luke hobeto, baina gutxo gara ekainean ja onartuko dela plan berezia behin betiko, beraz hor, irikitzen dugu ate bat orain arte irikita etzegoena eta guretzako giltzarri importantenetako izango dena. Horri egongo lirateke 5 milioi eta gero beste 2 milioi eskaintzen dizkiogu udalekin sinatu beharreko hitzarmenei bultzatu bideratuak, ez? Beraz, ikusten zuen bezala hor, kantitate ekonomiko potentea dira, indartsua dira, urtero gaina mantentzen direnak, eta guk azkenean konsolidazio horri ematen digu importantzia handia. Ez da urtebeteko apustu bat, baizik legealdi osoan egiten den apustu bat, eta guretzako hori oso importantea da. Kudeaketa plan horretan ezartzen zen lehentasun horri erantzutuko beraz, egiten ditugu ja hitzarmen batzuk, laster sinatuko ditugunak 4 herriekin. Nik uste gainera 4 herrietako bakoitzak ere bere ekarpenak egin dituela eta zehaztu dituela zeintzuk ziren lehentasunak, beraz, elkarlan baten aurrean gaude, eta hori ere azpimarratzeko kontu bada. Eta ez dugu ahaztu behar, guretzako behintzet badiaren ikuspegitik, obren hasiera sinbolizatuko duen momentu bat etorriko dela laster baita ere, hurrengo egunetan, eta hori izango litzateke atzeratzen joan diren Trintxerpe eta Herrera arteko oinezkontzako lotura horren obrak, aurrikusten da atozen egunetan hasiko direla, eta hori ere guretzako oso importantea da, Gomistegiko biribilgune ondoko zonalde guzti horretan. Beraz, berriro diot, Pasaian apustu hori gero gauzatu egin behar da, eta gauzatu behar da ekintza konkretuetan da. Gaurkoan, ekintza konkretuetako batzuk aurkeztera batuzkizue. Nik bukatzeko esango nuke, guk Pasaialdearen bizi berritzearen aldeko apustu egiten dugula lurralde oreka irizpide batekin. Lurralde orekan sinisten dugulako eta Pasaialdeako zonaldea delako Gipuzkoako degradatuenetarikoa, ez baldin bada degradatuena. Bintzat horrela diote, hainbat adierazlek batak heltzen dio arlo sozioekonomikoari, arlo horretan datuak, indikadore adierazle baxuenak dira lurraldekoak, eta baita ere hirigintza arloan. Beraz, bi atal horietan joango litzateke gure apustu nagusia lurralde orekaren mesedetan. Eta hori izango litzateke bizkat nire sarrera, simplemente subrayar el hecho de que la Diputación desde el comienzo de su andadura ha hecho una apuesta por el equilibrio territorial y por la regeneración de la bahía de Pasaia y por lo tanto de la comarca de Pasaialdea. Y hoy vamos a presentar una serie de acciones concretas que hemos acordado con los municipios, o con los 4 municipios, y que se sustanciarán en sendos convenios a firmar con los 4 municipios y en este momento representados por los 4 alcaldes. Esa apuesta tiene 2 patas fundamentales. La primera sería la de los convenios con los municipios y la segunda sería lo destinado a la puesta en marcha del plan especial, cuya aprobación se prevé el mes de junio. Esa aprobación va a ser un antes y un después en el proceso de regeneración. Destinamos 5 millones
anuales a ese concepto y 2 a los convenios a firmar con los municipios que vamos a presentar. Sin más, yo le cedo la palabra a Marisol para que vaya concretando las cuestiones. Eskerrik asko, diputatu nagusia. Markel Olanok berak esan duen bezala, nik usten dut gaur hemen gaudenok irudi hau eredu bat dala legealdi hontan abian jarri dugun estrategia partekatua eta elkarlanari eusteko apustua. Ez da txantxetako apustua, 2 milioi euroko diru laguntzak onartu ditugu gaur foru gobernuan, eta zertarako udal bakoitzak bailara ikuspegitik onartu duen edo eman digun mahai gainean jarri duten proiektuentzako. Eta hori nik usten dut azpimarratzekoa dela. Guk lantzen ari garan estrategia, elkarlanaren estrategia da, adostasunaren estrategia da, eta betik gorako estrategia bat da. Biziberritze integrala Diputazio Foral honen, foru gobernu honen apostu estrategikoa da, baina baita ere gainerako erakunde, Eusko Jaurlaritza, Portuko Agintaritza eta batez ere gurekin gaur hemen dauden udal eta alkate eta alkatesaekin baita ere landutako estrategia bat da. Decía que para nosotros, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, estar hoy con los alcaldes y alcaldesas de Pasaialdea es una escenificación o es la imagen de la estrategia que venimos poniendo en marcha y trabajando desde el inicio de esta legislatura, tal y como ha dicho el diputado general. La regeneración, la revitalización integral de Pasaialdea es una apuesta estratégica de esta Diputación Foral, pero es una apuesta estratégica que la ha trabajado y la trabajaremos desde el principio en colaboración y en consenso con el resto de instituciones públicas, con los ayuntamientos, con la Agencia Comarcal de Oarsoaldea y con los agentes económicos, sociales y culturales de Pasaialdea. Esa es una apuesta también estratégica. No concebimos la estrategia de revitalización integral de Pasaialdea sin los ayuntamientos, sin la ciudadanía y sin el resto de instituciones. Ya el año pasado firmamos convenios con cada ayuntamiento y este año hemos renovado, y como ha dicho el diputado general, cada año vamos a renovar los convenios que, insisto, por primera vez desde hace mucho tiempo se trabajan en consenso con la participación y con el liderazgo compartido también entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y los ayuntamientos. Son 2 millones de euros para proyectos y actuaciones que desde un punto de vista comarcal cada ayuntamiento va a acometer. En ese sentido, de los 2 millones de euros, el 44% están destinados a Errentería, el 36% a Pasaia, Lezo tendrá un 10,5% y Oiartzun también un 9,5%, un 10%. Como decía, son proyectos que tienen que ver con la movilidad sostenible, por ejemplo, Bidegorris en Lezo y en Oiartzun, con la movilidad vertical, ascensores en Errentería, con la eficiencia energética, con proyectos de mejora de la calidad del saneamiento, del medio ambiente, de infraestructuras cívicas, culturales, desde un punto de vista comarcal, porque entendemos que, como decía el diputado general, el proceso de regeneración de Pasaia tiene 2 ejes fundamentales: la estrategia comarcal, que se trabaja con los ayuntamientos, y todas las actuaciones derivadas del Plan Especial del Puerto, que si todo va bien
aprobaremos de manera definitiva el próximo mes de junio. Esta es una apuesta y un compromiso serio que la ciudadanía va a empezar ya a ver en obras concretas que van a mejorar su calidad de vida, que van a mejorar, y esa también es nuestra intención, no solo el entramado urbano, no solo las calles, las plazas, los equipamientos, sino que van a potenciar también la reactivación económica, la creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevas infraestructuras, nuevos equipamientos sociales, medioambientales, desde una visión, insisto, comarcal que hemos podido trabajar y trabajamos gracias a la colaboración, al consenso y la participación de los municipios hoy aquí representados y también de la Agencia Comarcal Oarsoaldea y del resto de instituciones. Hoy es un día importante, pero yo creo que en este 2017 va a haber muchos días, o algunos por lo menos, días importantes para Pasaialdea. Llevamos 1 año y medio tramitando un plan especial que creo que es una tramitación que la estamos haciendo de manera, como hemos dicho siempre, con seguridad jurídica, con rapidez, pero intentando aunar los diferentes intereses, intentando que las propuestas ciudadanas, que las alegaciones de los ayuntamientos sean contempladas también para que ese plan especial, como decía el diputado general, sea un antes y un después. La aprobación en junio posibilitará que la maquinaria empiece a funcionar desde el punto de vista de administrativo, de licencias, y empezaremos, bueno, ya lo iremos comentando, pero empezaremos con los suelos, con los estudios, y poco a poco los vecinos y vecinas de Pasaialdea verán que ya están viendo, de hecho, que esta apuesta estratégica de esta Diputación Foral no se queda solo en buenas palabras, sino que empiezan ya con hechos concretos, y en cada ayuntamiento lo saben bien, porque ya el año pasado también firmamos convenios por un valor de 2 millones de euros, este año también, y iremos concretando esa apuesta en todos los presupuestos. Eta nire aldetik eskertu berriro udalekin izan dugun eta ari garan lan komuna eta partekatua, ze daukagun erronka guztion erronka da, ez bakarrik Pasaialdekoa, baizik eta lurralde osokoa, Gipuzkoa osokoa. Eta besterik gabe, Errenteriako alkateari emango diot hitza, pixka bat berak esplikatzeko nola landu dugun proiektuak eta Errenteriari dagokionak. Mila esker. Bueno, kaixo egunon eta eskerrik asko Foru Aldundiari gaur hona gonbidatu izanagatik, eta bereziki diru laguntza hauetan eduki dugun prozesuarengatik, berarengatik ere. Nik kokatuko dut diru laguntza hauek guk nun kokatzen ditugun eta zergatik kokatzen ditugun. Zalantzari gabe eta diputatu nagusiak aipatu du indikadoreak, gure eskualdeko indikadore sozioekonomikoak prekupanteak direla. Urte askotako reklamazio bat izan da, eta bide horretan uste dut edozein aurrera pauso ematen dena kasu honetan diru laguntza hauen bitartez beti izango dela ongi etorria. Eskualde bateko bizi berritzak atal desberdinak ditu eta atal desberdinak dira beharrezkoak. Hau da, ez dago bizi berritzerik garapen sozioekonomikorik gabe. Ez dago garapen sozioekonomikorik inguruaren hobetzerik gabe, eta guzti hori lotuta dago, eta baita ere pertsonaren babesa bera ere guzti hori 3 eje dira, 3ek egiten dutena garapen sozioekonomiko bat sostenible izatea, iraunkorra izatea eta barrez. Zentzu horretan, guk duela ja 2012an hasi genuen prozesua, 2013an bukatu zena plan estrategikoa markatu zuena, 2025era begira, eta plan estrategiko horren helburua justu hori da, nola eraldatzen dugun gure herria,
eta nola pasatzen dugu gure herria indikadore negatibo batzuetatik indikadore positibo batzuetara. Gure herria eta uste eskualdean oro har ere zentzu batean gertatu dena bakoitza bere idiosinkresia propioarekin eta bere kontestu propioarekin, gure herriak industria handia zuen herri bat zen eta galdu egin zuena, eta hortik aurrera alternatibarik aurkitu ez zuena. Eta zentzu horretan egin genuen plan estrategiko bat, eta plan estrategiko horre markatzen zuena zen nola eraldatuko genuen gure herria, zalantzarik gabe datu sozioekonomikoetan eta baita ere datu sozioekonomiko horiek aldatzeko ere herria beraren eraldaketan. Eta hor kokatzen dira hemen ditugun proiektuak, hau da, kontestu horretan kokatzen dira, ez dira proiektu aislatuak, globalidade bati erantzuten dioten proiektuak dira, eta helburu konkretu bat duten proiektua dira eta zentzu horretan kokatu dira. Horregatik niretzako importantea da, bai lehen urtean ere jaso genitun diru laguntzak 2016 eta 2015 ere jaso genitun hori gogoratzen dudala. Niretzako oso importantea eta uste importantea dela kontestu horretan kokatzea. Uste importantea dela oarsoaldearekiko apustu importante bat egitea. Uste eta apostu hori foru aldunditik haratago ere Eusko Jaurlaritzaren apostu bat izan behar duela. Hemen administrazio ezberdin arteko kolaborazio etengabe bat egon behar da, honi aurre egiteko, eta badakigu ere ponentzia bat erekia dagoela Eusko Legebiltzarrean, eta gainera lau alkateok bertan izan ginen, ezkerraldearekin batera, bi zonalde estrategiko bezala konsideratzen direnak. Zentzorretan uste, importantea dela, gaur hemen aurkezten duguna, pauso bat da, eta usten du pauso horrek eduki behar ditula kontinuidadeak. Eta kontinuidade horiek eskatuko ditu segurazki ere bestelako inbertsio batzuk ere, eta bereziki inbertsioak ere gai sozioekonomikoetan, enpresa munduan eta bar. Eta nik uste hori ere mai gainean jartza merezi duela. Eta horretarako ere, eta bukatzen dut honekin, importantea eta hemendikan aurrera ere, eta bide lagun nahi ditu bestelako administrazioak ere, foru aldundia eta Eusko Jaurlaritza ere, momentu honetan oarsoaldeak egin burutzen ari duen plan estrategikoa. Gure herria burutu zuen bat, eta momentu honetan oarsoaldea plan estrategikoa burutzen ari da, baitere 2025 jarri duena horizonte zela, baina horizonteak besterik ez dira, eta zentzorretan hor aterako dira klabe batzuk, eta hor aterako da gure eskualdea ze sektoretan indartu behar den, ze apostu egin behar ditun, eta hortik aurrera espero dudana da, administrazioen arteko kolaborazio etengabe batean, gai izatea gure eskualdea hurrengo urteetako kontu bat delako, hau ez da konjunturala, ez da krisi konkretu bati erantzuten dion egoera bat, baizik eta strukturala da. Kontestu estruktural bati erantzuten dion egoera bat da. Beraz, estrukturalki ere nola gai izan gaitezen eskualdearen indikadoreak aldatzeko. Decía muy brevemente, primero agradecer a la Diputación, no solamente por estar hoy presente aquí, sino incluso por el proceso de elaboración, incluso de este convenio que se firmará, y que creo que es importante. Los proyectos que tenemos encima de la mesa son proyectos que ya estaban en curso, pero en todo caso esta financiación que viene de la Diputación lo que hace es acelerar esos proyectos y hacerlos mucho más viables. En ese sentido, agradecerlo, ¿no? Decía en euskera que los proyectos responden a un plan estratégico que en Errentería se elaboró con un proceso de participación ciudadana de 2012 a 2013, que dibuja nuestro municipio al año 2025, y lo hace porque partíamos de un diagnóstico claro. El diagnóstico era que nuestro municipio había dejado de ser un municipio con mucha industria, con mucho trabajo, tenía mucho más trabajo que trabajadores, y en estos momentos tenía bastante más trabajadores que trabajo en nuestro municipio, y que el problema no era coyuntural, no era circunstancial de una crisis, sino que era estructural. Veníamos sufriendo esa situación durante largos años, y que eso requería de una reflexión profunda, estratégica y de calado, de buscar alternativas a un declive que había venido, ¿no? Y ahí es donde situamos el plan estratégico, que entiende el desarrollo de una ciudad o un pueblo en la vertiente más completa. Es decir, no hay desarrollo socioeconómico si no hay desarrollo de la ciudad, y tampoco si no hay una protección de las personas. Son tres pilares básicos para que una ciudad pueda desarrollarse y para que los indicadores de esa ciudad puedan ir cambiándose. Y ahí es donde se sitúa el documento, el plan estratégico, y donde se sitúan los proyectos. Y ahí es donde se sitúan los proyectos que aquí estamos incorporando a este convenio y a esta financiación, porque entendemos que van en el horizonte de desarrollar incluso
revivir de alguna manera el municipio de Rentería. Termino diciendo que es fundamental la colaboración de diferentes administraciones, por una parte la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero también creo que es importante el Gobierno vasco, y estuvimos los 4 alcaldes, estuvimos en la ponencia en el Parlamento. Hay una ponencia sobre la revitalización de la zona de Oarsoaldea, que junto con Ezkerraldea son los 2 puntos que se sitúan como estratégicos de cara a futuro por los indicadores que justamente tienen. En este sentido, decir que en estos momentos estamos elaborando un plan estratégico de la comarca de Oarsoaldea, la Agencia de Desarrollo Comarcal, que ese plan estratégico es fundamental y que nosotros, desde luego, y nosotras estamos haciendo especial hincapié y exponiendo en especial ilusión, porque creemos que nuestra comarca necesita y requiere de un análisis serio y de ver cuál es el futuro por el que debe de transitar y cuáles son los sectores económicos, etcétera, por el que tiene que transitar. Eso es lo que queremos con este plan estratégico, que se está haciendo también con un proceso de participación, donde se está contando con las diferentes administraciones, con las empresas, con los sectores sociales, etcétera, y a partir de ahí, y con lo que derive de este plan estratégico, pues lo que sí espero es que en los futuros años también busquemos la colaboración entre diferentes administraciones para que esos sectores que se están poniendo, esos proyectos estratégicos que se puedan estar poniendo encima de la mesa, puedan ser realizables y reales. Mi esker Julen, pues le cedo la palabra a la alcaldesa de Pasaia. Eskerrik asko, Marisol. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Diputación Foral, al Diputado General, a la Diputada Foral de Ordenación del Territorio, el trabajo que se ha realizado en consenso con los ayuntamientos. Es más, me atrevería a decir que hemos tenido su ayuda, su apoyo, su colaboración, su apoyo financiero, pero quiero poner en valor un aspecto que en anteriores ocasiones también lo he dicho. Las actuaciones que hemos propuesto todos y cada uno de los ayuntamientos, hemos sido libres de proponer esas actuaciones. Y quiero ponerlo en valor porque no siempre es lo normal. Y creo que los ayuntamientos somos instituciones mayores de edad, somos los que de primera mano conocemos las prioridades y las necesidades de nuestros y nuestras vecinas, y por lo tanto quiero poner en valor ese aspecto, que ha sido con una visión interinstitucional, pero siempre dejándonos hacer a los ayuntamientos. Dicho esto, las actuaciones que comprenden las propuestas realizadas por el Ayuntamiento de Pasaia van en 2 vertientes, unas relacionadas con actuaciones en el litoral y otras relacionadas con los recursos hídricos. Cada una de estas actuaciones, de estos grandes epígrafes, contemplan a su vez diferentes actuaciones. Sí decir a priori que la inversión total es de 825.800 euros para el municipio de Pasaia, de los que el 85% financia la Diputación Foral, es decir, 701.930, y el 15% restante, 123.870, corre a cuenta de el ayuntamiento. En cuanto a las actuaciones en el litoral, como digo, ese es el gran epígrafe y comprende a su vez varias actuaciones. Mencionar la del Matadero Escuela de Navegación. Este es un edificio que está en el distrito de Don Ivane. Es un edificio municipal y en él vamos a implantar la Escuela de Navegación que la llevará a cabo la Asociación Albaola, que como todos ustedes conocen es la asociación que está realizando la réplica de la nao San Juan. Además vamos a remodelar, a cambiar el pantalán de la Plaza de Santiago para hacerlo mucho más grande, mucho más estable, mucho más seguro, teniendo en cuenta que cada vez el distrito de Don Ivane va aumentando los flujos de turismo y por lo tanto creemos que es una forma de buscar esa seguridad para los turistas, pero que además debe ser un distrito que debe ser cuidado precisamente porque es una de las mayores fuentes de financiación que podemos tener como municipio. Por otro lado tenemos la Cala La Burcha, que muchos ya conocerán que es una obra que ya se encuentra en marcha, pero con esto hacemos el remate final y ha sido una de las grandes y perseguidas obras reclamadas por los y las ciudadanas de Pasaia.
Luego hemos adquirido una serie de contadores para hacer un consumo eficiente del consumo de agua. Hemos destinado también un dinero a la impermeabilización de un depósito. En el municipio de Pasaia contamos con unas conducciones de agua propias que están en Jaizkibel, y con esto lo que conseguimos es trasladar mucha de esa agua para abastecer a los diferentes ciudadanos y ciudadanas, tanto del distrito de Don Ivane como mucha parte del distrito de Ancho, con lo que para nosotros como ayuntamiento supone un ahorro importante en el consumo de agua. Y para finalizar, la ría de Molinao, que también es una obra que está en marcha y que, como en el caso de Alaburcha, lo que conseguimos con ello es acabar esos remates que teníamos pendientes. Y ya un resto que quedaba pues va destinado a la adquisición de mobiliario para la biblioteca de Don Ivane, que en breve ya se pondrá en funcionamiento, con lo que concluiremos uno de los grandes edificios que están implantados en Pasaia, que es el edificio sociocultural del distrito de Don Ivane. Esas son las actuaciones que ha puesto el Ayuntamiento de Pasaia sobre la mesa y por las que desde luego hemos trabajado. No obstante, y antes de finalizar, sí quiero poner en valor que siempre hemos hablado de que la regeneración en Pasaia no debe ser solamente una regeneración urbana, sino que tiene que venir también con una regeneración económica y social, y que si no somos capaces de abarcar ambos aspectos, las instituciones habremos fracasado. Por ello también hay que decir que en colaboración con la Agencia de Desarrollo Comarcal de Oarsoaldea estamos haciendo hincapié, como bien ha dicho el alcalde de Rentería, estamos trabajando en ese plan estratégico, pero desde luego uno de los objetivos prioritarios será buscar qué puntales dentro de la economía y del ámbito social tenemos que trabajar para que verdaderamente acometamos una regeneración integral de nuestra comarca tan necesitada. Por mi parte, nada más, finalizar reiterando el agradecimiento a la Diputación Foral por este convenio y por los que hemos suscrito anteriormente, y desde luego por la tramitación y por la gran apuesta que va a significar el plan especial, que verdaderamente, como bien se ha dicho en esta mesa, habrá un antes y un después para Pasaia. Eskerrik asko. Mi esker Izaskun, pues tiene ahora la palabra el alcalde de Lezo. Lezo izenean, foru de eskerrik asko, eta alkate guziei Pasaialdeko eta Oarsoaldeko alkateari. Gaurko hitzarmena konpromiso hartutako pozik gaude Lezoko herria, baina esan duna diputatuak urtero izango dela laguntza, eta horregatik jau ondikan hobeto ondikan bakigu legislatura osua dakagula diputatua eta bekiboa adosteko dirua laguntzeko udaleri. Horren goi ikusita oso pozik gaude lezoarrak. Eta guai dakagu iteko bide gorria Lezo Don Ivane. Hoi godea 3 zatitan. Eta ziko gera 3. zatitan, Lezotikan Zangoan aldea. Eta horregatik gaude oso pozik denak, eskerrak denak foru aldundiei eta alkate guztiei. Eta gutxi, esateko gutxi dakat. Hoi bai, esan duna diputatuak urteo izango gula kopurua, eta aurten dakaguek 276.000 euro. Bigarrenean da gehiago, eta azkenekoa izango da 9.000 euro. Decía que daba las gracias al diputado general y a su equipo por esta donación que nos hacen a todos los ayuntamientos de Oarsoaldea y Pasaialdea, de hacer la bahía mucho mejor de lo que está y mejorarlo mucho más. Y decíamos esto, que Lezo está muy contento porque tenemos que hacer el Bidogorri de Lezo a Pasai Don Ivane. Y también daba las gracias a todos los alcaldes de Oarsoaldea
por la colaboración que estamos prestando entre todos y para mejorar todo lo que está en la zona. Y decía también que el Vitegori hemos empezado en 3 partes. El primer año se empieza por la tercera parte, que es por la zona de Lezo, que va hacia San Juan. La segunda, la del medio, y la última, la que está en Iberduro, que es la más costosa de todos. Eso probablemente se calcula en 900.000 euros en el año 2019. Y decía otra vez que muchas gracias a la Diputación por el compromiso adquirido después de la paliza que nos dieron el DUSI, y seguimos apoyando para esa aldea. Sin nada más, muchas gracias. Eskerrik asko. Bukatzeko Oiartzungo alkateak du hitza. Eskerrik asko. Nik Oiartzundigan eskertu denai, bai Aldundiai eta bai alkate guztiai. Ni uste dut hitzarmen hauek azaltzen dutela Pasaiko badia bizi berritze honetan lanketak nondi joan behar duen, orientazio garbila ditugula lanket hori egiteko, eta Oiartzunek ere badaukala ze ekarpena egin eskualde honei, ez? Ni uste dut lanketa txukun bat egin dugula, eta horrei bere balori eman bertzaiola. Oiartzunetik asignazio gutxina tokatzen digu, baina Oiartzune baditugu proiektuk, eta izango ditugu proiektuk eskualde begira, eta ni uste dut hoi dela benetan balorin jarri berdena eta gaurko albiste ona, ez? Instituzioen arteko elkarlan hau beharrezkoa da, udalak badakizkite eta baditugu proiektuak eskualdei begira, eta hori Aldundiakin elkarlanean noski emaitzak denboan izango ditugu, ez? Apustu honek errepikatu behar du guztiatan zehar, Xabierrek esan duen bezala ez da hitzarmen puntual bat, izan behar du iraunkorra, eta aldi hortikan ni uste dut denan bete beharra dela eta apustu politiko garbia bebertugula holoko hitzarmenan alde. Bukatzeko eskertu denoi, ni uste dut lanketa txukun egin dugula eta alkate guztian jarrera eta Aldundian jarrera ere oso emankorra izan du dela, eta bide bat zabaltzen dugula benetako bizi berritze bat emateko gure eskualdean. Eskerrik asko. Ondo, ez dakit galderari dagoen, zerbait aipatzeko. Bastante ditzen du, horrekin nahiko izango da. Bale, eskerrik asko.